Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia. Hoy les voy a compartir sobre los endemoniados y la libertad espiritual. Nos basamos en Mateo 8, 28 al 34. Le doy gracias a Dios que me permite compartir su palabra por este medio. El propósito es afirmar a las personas que ya han entregado su vida a Cristo Jesús y tienen hambre de conocerlo. Después del milagro en que Jesús calma la tempestad, Jesús y sus discípulos llegaron al otro lado del mar de Galilea y caminando llegaron a la tierra de los Gadarenos, un pueblo gentil localizado como a 10 kilómetros hacia el sudeste de Capernaum. Al bajar de la sierra y a la orilla del mar, observaron cuevas que eran usadas en ese tiempo para enterrar a los muertos. Y dice Mateo 8:28, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? En este pasaje, el Señor Jesús enseña e instruye sobre el poder y la autoridad que Dios le concedió, no solo sobre la creación, también sobre el poder demoníaco que convive y cohabita con el hombre, con el propósito de controlarlo y poseerlo según la vida de la persona, su ignorancia o su maldad. Uno de los endemoniados preguntó, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Fíjate cómo lo identificaron inmediatamente y se pusieron a temblar. Hay personas que saben que Dios existe, pero son indiferentes. Como dice Santiago 2:19, y lo afirma. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ellos saben que llegará un día en que serán atormentados eternamente, pero no se sujetan al gobierno divino, porque disfrutan haciendo su propia voluntad. Jesús nos permite conocer en toda su dimensión lo que Satanás hace a las personas endemoniadas. La ferocidad llama la atención, pues no es propia del ser humano, solamente es propia de animales que por naturaleza son crueles y despiadados con sus presas. El Evangelio de Mateo 5 nos amplía el panorama y describe a uno de ellos gritando por los montes y sepulcros. Sufría por la influencia demoníaca dentro de él, se autogolpeaba con piedras, pero no podía ser atado ni con grillos y cadenas, porque dice la palabra de Dios que los desmenuzaba y hacía pedazos las cadenas. A través de la boca de este hombre, el espíritu clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo, dijo, me llamo Legión, porque somos muchos, y le rogaba que no los enviase fuera de aquella región. Su presencia los atormentaba, pero no querían irse de aquella región. Se identificaron como una legión de demonios, una legión militar de infantería. Allá entre los romanos hacía referencia a 6,000 soldados. ¿Te imaginas? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y se fueron a aquel hato de cerdos, y se precipitaron en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas, dice la palabra de Dios. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron,
le rogaron que se fuera de sus contornos. Veamos otro caso de endemoniado. Mateo 9, 32 al 34 nos dice: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló. La gente maravillada decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Al echar el demonio fuera del mudo, éste volvió a hablar. Por último, menciona otro encuentro demoníaco con Jesús. Mateo 17, 14 al 18. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. La generación incrédula y perversa permanece hasta hoy. Los demonios son como verdugos, crueles, despiadados, deshumanizan y controlan a las personas, quienes pierden su voluntad y se comportan como animales feroces. Los demonios los arrojan al fuego y al agua, los vuelven lunáticos y pueden enmudecerlos. Vagan entre las tumbas y lugares áridos. ¿Has visto tú alguna persona caminando y hablando por la orilla de las carreteras, sucio, con la ropa hecha jirones y hablando, maldiciendo solo? Seguramente está endemoniado. La persona endemoniada puede dar cabida en su cuerpo a muchos demonios, incluso a una legión, así como lo hemos visto. Porque para los demonios, encontrar un cuerpo receptor es como encontrar una casa con la puerta abierta y se la apropian. Después invitan a más y más amigos. Incluso cuando los echan fuera en el nombre de Cristo Jesús, si la persona no se arrepiente y se sujeta a Dios, el espíritu vuelve, regresa. Por eso a los liberados Jesús los enviaba a compartir quién era Él y su propósito de buscar y salvar lo que se había perdido. Porque Lucas nos revela lo que sucede cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Dice: el espíritu inmundo sale del hombre y anda en lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Lucas 11, 44 al 46. El número 7 se conoce como el número de la perfección o número completo. Es probable que haga referencia a la idolatría en su máxima expresión. Los primeros 2 mandamientos son contra la idolatría, que es el principal pecado de la raza humana. Y donde esté tu corazón, estará tu Dios. La casa vacía se refiere a un vacío espiritual en el corazón y en la mente. Hay personas educadas, bien portadas, que tienen valores morales, pero sin Cristo en su corazón no es lo mismo. Así que cuando llegan las tentaciones, caen en iniquidad y en pecado. También un cristiano puede caer en pecado y no arrepentirse. Y Satanás, que es experto en asuntos legales, sabe cuándo tiene derecho para entrar. Los demonios son como los verdugos, que se encargan de aplicar los castigos corporales que dicta la justicia, en este caso, la justicia divina. Mira lo que dice
Mateo 18, 33 al 35. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vemos que no perdonar es convertirse en juez y sentenciar a otros, y esto puede ser la razón de terminar endemoniado. Dios no es el autor del mal, no es autor de tragedias o de enfermedades o desastres, pero los permite por medio de agentes del mal, usados para juicio. El apóstol Pablo hace referencia a Satanás como el Dios de este siglo, que ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Segundo de Corintios 4:4. Este siglo se refiere al periodo de tiempo entre la venida de Cristo Jesús y hasta su regreso. Gálatas 1:4. Satanás gobierna sobre los incrédulos. Tiene influencia sobre sus mentes, su educación, teorías, filosofías, opiniones. Esas son sus fortalezas de gobierno. Tiene bajo sus órdenes espíritus malignos con diferentes rangos de autoridad, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes de maldad en las regiones celestes, controlando todo. Los cristianos hemos sido llenos del Espíritu Santo, que es como un sello de propiedad. Cristo nos compró con su sangre preciosa derramada en la cruz y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, dice su palabra. Significa que cambiamos de propietario, gloria a Dios. Lo dice 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Por esto también el apóstol Pablo nos motiva a fortalecernos en el Señor y permanecer firmes como cristianos, porque enfrentamos una guerra espiritual constante. Y para vencer, Dios nos ha provisto de una armadura que tenemos que usar de manera efectiva para evitar todas las trampas y enfrentamientos y para poder ser más que vencedores sobre sus influencias demoníacas. Efesios 6, 10 al 19 menciona la armadura de la que hemos de echar mano, la cual es la manera en que tenemos que vivir, la manera de vivir de todo cristiano. Primero, menciona el cinturón de la verdad. Habla de personas sinceras que caminan en integridad. 2, portar la coraza de justicia que tenemos a través de Cristo Jesús. Perdemos si exhibimos nuestra propia justicia y nos ponemos en riesgo. 3, calzado los pies con el Evangelio de la paz. Esto significa compartir el Evangelio del reino, el reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. A sostener siempre el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno que dispara constantemente. Y 5, el casco de la salvación. Se refiere a la vida nueva en Cristo y la obediencia a su palabra. 6, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con ella venció Jesús a Satanás. Jesús, en su ministerio terrenal, lo venció cuando fue probado. Al echar fuera demonios, nos mostró que su poder es sobre toda fuerza satánica. Él mismo delegó poder y autoridad a sus discípulos para echar fuera demonios y sobre toda fuerza del enemigo. Cuando el cristiano vive su vida usando la armadura que Dios le ha señalado, vive en victoria.
cuando comparte el Evangelio de salvación, también tiene autoridad para reprender todo trabajo demoníaco en quien abre su vida al Evangelio. Lucas, en su Evangelio, nos dice las cosas que Jesús comenzó a hacer. En el libro de los Hechos nos dice lo que Jesús continúa haciendo ahora a través de la iglesia y el trabajo apostólico. Esto nos da la pauta a nosotros para el ministerio cristiano, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Hay que recordarlo. 1 Corintios 6, 17. Y Colosenses 2:10 dice, vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Al ser identificados con Cristo, tenemos autoridad sobre Satanás y sus huestes malignas en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Así que la derrota del reino de las tinieblas está asegurada. Al final, nuestro Señor Jesucristo, antes de su partida, envió a sus discípulos y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, 16 al 18. El cristiano debe vivir libre de toda influencia y poder de las tinieblas, y compartir el mensaje de vida, ese mensaje de gozo y paz que es el reino de Jesucristo. Que esa sea tu vida. No olvides que tenemos un enemigo y una lucha constante que enfrentar. Pero nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Él lo ha prometido. Y si Él lo dijo, es verdad. Dios te bendiga.